Muy buenos días a todos, a todas, los legisladores y legisladoras integrantes de esta comisión, de la Comisión Permanente. Me da muchísimo gusto el estar el día de hoy ante ustedes para comentar sobre algunos aspectos de la política social, sobre todo aquellos relacionados con la medición de la pobreza que recientemente presentara Coneval y desde luego con la encuesta panel sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre que este mismo organismo presentó. Quisiera iniciar recordando un aspecto que a mi juicio es fundamental. En 2013, siendo ya presidente de la República el licenciado Enrique Peña Nieto, se presentó la medición de la pobreza correspondiente a los 2 últimos años de gobierno del presidente Calderón, 2010-2012. En esa ocasión, el gobierno de la República, expresado y representado por el secretario de Hacienda y una servidora, expresó una opinión muy clara, muy enfática, porque así lo vemos, porque esa es nuestra convicción. A pesar de que en esa evaluación la pobreza había aumentado, nosotros señalamos que esa presentación por parte de Coneval no era para denostar gobierno alguno, era para mejorar. Dijo textualmente el secretario de Hacienda, que quiero decir además que por primera vez frente a una medición de Coneval, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Desarrollo Social dieron un punto de vista conjunto, lo que habla de cómo se entiende el combate a la pobreza en este gobierno. Dijo en aquella ocasión el secretario Luis Videgaray: las cifras que muestra Coneval no representan evaluación sobre alguna administración o gestión de alguna dependencia en específico. No representa ninguna evaluación de alguna administración o gestión de alguna dependencia en específico. Más bien, lo que aporta es información útil para mejorar nuestros instrumentos de política pública. En esa misma postura sigue hablando el secretario de Hacienda y señala: el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está convencido que el instrumento, que el camino más eficaz para combatir la pobreza es el crecimiento económico, un crecimiento económico vigoroso y sostenido, mayor que el que hemos podido tener los mexicanos en las últimas décadas. Se estaba planteando un reto de Estado, una visión ambiciosa que entendía perfectamente que el combate a la pobreza tenía que ver con impulsar las condiciones que permitieran un mayor crecimiento en el país. En esta misma conferencia, una servidora, su servidora, sostuvo que al mismo tiempo que se avanzaba en esta ruta de crecimiento económico a partir de impulsar las reformas estructurales que recién iniciaban sus procesos de debate y de discusión en el Congreso de la Unión, era obligación del área social del gobierno impulsar primero una instrucción del presidente Peña, que era proteger a los más pobres entre los pobres. Que mientras este crecimiento económico maduraba, mientras había un mayor crecimiento, más empleos,
más ingreso, una mejor distribución del ingreso, había que establecer una estrategia que nos permitiera proteger a los más pobres entre los pobres y profundizar la instrucción que desde el primer día de su gobierno nos dio el presidente Enrique Peña Nieto, que era impulsar la Cruzada Nacional contra el Hambre, destinada a disminuir la pobreza extrema alimentaria de 7.1 millones de mexicanos y mexicanas. Y que al mismo tiempo había que avanzar en un rediseño de los programas sociales, desde luego atendiendo a sus éxitos, porque algunos de ellos los habían tenido, pero también mejorando y entendiendo que no era suficiente con la transferencia monetaria para romper con el círculo intergeneracional de la pobreza. Estos programas habían sido muy importantes para contener, para moderar la pobreza, pero no para resolverla. Traigo a colación este punto de vista porque estoy absolutamente convencida que el debate sobre el combate a la pobreza, en la discusión sobre el combate a la pobreza, tiene que estar ajeno a los tintes políticos y partidarios. Se trata de poner en marcha una visión de Estado. Estamos hablando de la vida de 55 millones de mexicanos. Estamos hablando de millones de mexicanos que viven en condición de pobreza extrema y que lo que merecen es poder ejercer plenamente los derechos económicos y sociales que consagra nuestra Constitución. Y eso requiere la voluntad de todos, la suma de esfuerzos. La medición de Coneval es una medición de todos y cada uno de nosotros, de las políticas presupuestarias que se deciden en la Cámara de Diputados, de las políticas económicas y sociales que pone en marcha el gobierno federal, de los instrumentos que ponen también en marcha los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Es la suma de todos, del trabajo de todos, y del trabajo de todos depende que podamos encarar este desafío que sigue siendo uno de los más importantes para nuestro país. Diciendo esto, quisiera, y conociendo además, porque tuve oportunidad de seguir de alguna manera la intervención del director de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, quisiera pasar a aclarar algunos aspectos que han estado en debate en la opinión pública y que creo que es pertinente precisar. En primer lugar, la medición de la pobreza se basa en la encuesta de ingreso y gasto que el INEGI levanta cada 2 años. En esta encuesta, como ustedes pueden observar en la lámina que tienen a su alcance, tomando exclusivamente la encuesta que está dirigida a 21,400 hogares, tenemos que el ingreso medio de los mexicanos disminuyó en un 3.5%. El único decil que registra un incremento es el primer decil, el de los más pobres entre los pobres, donde se concentra la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero es muy importante señalar que al mismo tiempo que el INEGI levanta la encuesta ingreso y gasto, levanta el módulo de condiciones socioeconómicas. A petición de Coneval, porque este módulo de condiciones socioeconómicas permite ampliar la información, además del ingreso, a las carencias, porque no podemos olvidar que desde 2008, por ley en este país, la pobreza se mide de manera multidimensional. Se mide el ingreso, pero también se miden las carencias
que no son otros más que los derechos sociales que están en nuestra Carta Magna: el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad social, a una vivienda con calidad y con espacios suficientes, y a los servicios básicos a los que deben de tener acceso todos los mexicanos. Si analizamos, y esto es bien importante porque he oído algún comentario que nosotros, Cedesol, hemos hablado de unas cifras que no son las del INEGI. Las cifras que les estoy proporcionando en segundo lugar son del INEGI. Están en su página, las pueden consultar. Se desprenden del módulo de condiciones socioeconómicas, que la única diferencia que tiene es que, además de medir las carencias, la muestra es mayor y en consecuencia más representativa. Estamos hablando de 64,500 encuestados. Y de acuerdo al módulo de condiciones socioeconómicas, que es como mide la pobreza Coneval, el ingreso de las familias mexicanas no disminuyó, aumentó en un 0.1%, y los primeros 4 deciles incrementaron su ingreso, de manera especial el decil 1 y el decil 2, que es donde concentra su acción Cedesol. En este caso, el decil 1 incrementó su ingreso en 6.2%, el decil 2 en 3.7%, y tanto el tercer decil como el cuarto también incrementan sus ingresos. Esto nos habla de focalización, nos habla de que los programas, particularmente de transferencias monetarias, están llegando a la población que debe de llegar. Nos habla de que el ingreso en esos segmentos mejoró. También mejoró la pobreza extrema, que es justamente el ámbito de participación de la Secretaría de Desarrollo Social, porque estaríamos mal si pensáramos que la política social del gobierno se reduce a Cedesol. Cuando hablamos de carencias, hablamos de una visión transversal. Cuando hablamos de carencias, hablamos de la Secretaría de Educación Pública y de que la educación, derecho universal, hoy está descentralizado a los estados y cuya competencia en cuanto al ejercicio es básicamente en el ámbito estatal. Cuando hablamos de salud, hablamos de la Secretaría de Salud, también descentralizada a los estados. Cuando hablamos de vivienda y de calidad y espacios de la vivienda, no solo estamos hablando de Cedesol y de su programa de zonas prioritarias, sino estamos hablando de la SEDATU y estamos hablando de un instrumento muy importante del cual hemos retomado la rectoría, que se había perdido, un instrumento de combate a la pobreza, que es el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. Cuando hablamos de seguridad social, desde luego hablamos de Cedesol, pero hablamos también de la seguridad social contributiva a través de los mecanismos tradicionales que conocemos y que tienen que ver con el acceso al empleo y a la formalidad. En consecuencia, hablamos de los programas que para ello ha impulsado la Secretaría de Hacienda, o del propio Seguro Social, o de los espacios de seguridad social de los estados, o de la Secretaría de la Defensa, en fin. Con esto lo que quiero decir es que la política social es transversal y corresponde a muchas dependencias del gobierno de la República y a los gobiernos estatales el avanzar en resultados importantes. Y en segundo lugar, algo que a mí me parece muy relevante y que no podemos olvidar, y es que este gobierno asumió
que la política social iba de la mano de la política económica, que no podemos disociar estos dos aspectos que son fundamentales, y que la gran apuesta del presidente Peña, a sabiendas de que no era un resultado en el corto plazo, sino de que se estaba cimentando y construyendo una visión de futuro, fueron precisamente las reformas estructurales. ¿Qué tenemos? Tenemos una foto del 2014, que es la evaluación de Coneval. La encuesta se levanta de agosto a noviembre del 2014. Es en los hechos una evaluación de 1 año y medio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos que en esta evaluación disminuyó la pobreza extrema y en el decil más bajo de la población disminuyeron las carencias. Tenemos que en esta evaluación disminuyeron también las carencias promedio, tanto para la población en condición de pobreza como para la población en pobreza extrema. Y esto es muy importante porque no estamos hablando del esfuerzo de una sola administración. Estamos hablando del esfuerzo de décadas del Estado mexicano para disminuir la intensidad de la pobreza. Estamos hablando de décadas de construcción de instituciones, de estrategias y de programas para que aún cuando el ingreso, que es donde tenemos el problema, no de ahora, sino de las últimas décadas en México, no haya crecido, esos pobres no tengan la misma intensidad en su pobreza que hace 20 años. Y esto es algo muy importante porque negar estos avances es negarnos a nosotros mismos como país. No es el resultado de un partido político o de otro. Es el resultado de muchos años de esfuerzo para disminuir estas carencias y para mejorar el acceso de los mexicanos y las mexicanas a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a otros derechos sociales. Tenemos también que la pobreza tiene su origen en múltiples factores. La pobreza no tiene su origen en determinados programas, sino que es multifactorial. Y si no la vemos multifactorialmente, no vamos a poder resolver este desafío. ¿Qué determina la evolución de la pobreza? En primer lugar, el crecimiento, el ingreso de las familias y, por supuesto, la disminución de la desigualdad. Si nosotros descomponemos la pobreza, este es un aspecto fundamental. Un segundo tema muy relevante es el precio de los alimentos y de los servicios que componen la canasta a partir de la cual mide Coneval. Decía yo que esta es una fotografía de 2014 y que el momento a partir del cual se establece el monto de la canasta alimentaria y no alimentaria es agosto del 2014, cuando los precios de los principales productos básicos, de los refrescos que están incluidos en esta canasta y del transporte son muy altos. Y nos encarecen y nos encarecieron de manera muy importante la medición en ese agosto de 2014. El tercer aspecto es el crecimiento poblacional. Por eso desde el principio dijimos que había que recuperar una política demográfica que, respetando el derecho a decidir de las mujeres en cuanto al número y el espaciamiento de sus hijos, que es lo que mandata nuestra Constitución, no podíamos dejar de un lado, sobre todo recorriendo el país como lo hemos recorrido y yendo a los lugares más pobres de México como lo hemos hecho,
no podíamos dejar de un lado que niñas de 12, 13, 14 años estaban y están con sus hijos en los brazos. Y por supuesto, influye la política social en una intervención transversal, como lo señalaba hace un momento. Todos estos componentes forman parte de la pobreza. En todos estos ámbitos se tiene que actuar si queremos disminuir estructuralmente la condición de pobreza de millones de mexicanos. En el ingreso, a partir justamente de esta política económica que aspira a un crecimiento mayor de nuestro país y que se ha basado en las reformas estructurales que ustedes aprobaron en su gran mayoría y que han permitido o están permitiendo ya empezar a mostrar signos importantes. Y en segundo lugar, tenemos instrumentos en los que todavía tenemos que incidir de manera significativa, y ahondaré en esto en algún momento, porque si los precios de los productos básicos, de los mercados más importantes de los productos básicos, corresponden a mercados asimétricos, tenemos que incidir como Estado, y afortunadamente ustedes aprobaron una reforma en competencia económica que da instrumentos a la Comisión Federal de Competencia para incidir de manera importante cuando estos aumentos se deben a condiciones especulativas, como vimos en algunos productos en estos últimos 2 años. En el caso de la Sedesol, ustedes tienen esta gráfica que muestra las líneas de bienestar. En el caso urbano, 2.500 pesos, en el caso de la línea de bienestar para la pobreza, y la pobreza extrema, 1.742 pesos. Sedesol incide en los 2 primeros deciles. Por reglas de operación, quienes participan en los programas de Sedesol tienen que estar por debajo de la línea de bienestar mínima. Sedesol incide muy poco en el tercer decil y prácticamente no tiene un solo instrumento para la totalidad del tercer decil, el cuarto decil, el quinto decil, el sexto decil, que estamos viendo, de acuerdo a esta medición de Coneval, están por debajo de la pobreza. Por eso entendemos esto como una política transversal. Por eso entendemos que aquí intervienen muchos elementos e instrumentos, no solamente Sedesol, de manera importante Sedatu, otras secretarías, las agarpas, si estamos hablando del ámbito rural, del campo mexicano, porque la concentración de Sedesol, su población está en estos 2 primeros deciles, particularmente en el primer decil, que disminuyó no solo la pobreza extrema, sino disminuyó las carencias en gran medida, y lo veremos en la encuesta panel por la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un elemento que incluimos a partir de las recomendaciones de Coneval, porque yo quiero decir que nosotros desde el primer día de gobierno tomamos las recomendaciones de Coneval de manera muy seria y responsable para convertirlas en políticas públicas. ¿Qué nos dijo Coneval en la primera reunión que tuvimos con ellos? Nos dijo: no hay coordinación, ni siquiera se hablan las dependencias del gobierno federal para llegar a una misma población, y no hay coordinación con estados y con municipios. Hay una duplicidad de programas y tenemos que ir a trabajar en esa coordinación que nos permita
que no lleguemos con el mismo programa a la misma persona, sino que a partir de la focalización y de la coordinación podamos abarcar un universo mayor de personas beneficiadas. Esta coordinación permitió que en 14 estados, porque en todos los estados, y quiero decir aquí, reconocer que no hubo tintes políticos, en todos los estados contamos con la absoluta colaboración de todos los gobernadores, porque esta es una causa común. Y en 14 estados se logró que se redujera el porcentaje de la pobreza extrema, como el de la pobreza, y 24 estados redujeron ya sea la pobreza o la pobreza extrema. Gracias a la coordinación y a que empezamos a hablar de un padrón único de beneficiarios que nos permitiera incorporar la información de todos y detectar a quienes estábamos llegando y a quienes no. Desde luego hay estados que aumentaron la pobreza y su pobreza extrema y siguen siendo un reto, y vamos a seguir trabajando de la mano con ellos para generar mayores condiciones. Pero dentro de los 3 estados más pobres, vale la pena resaltar que Guerrero disminuyó de manera importante tanto su pobreza como su pobreza extrema, gracias al Plan Nuevo Guerrero y a la intervención del gobierno federal con recursos de alrededor de 40,000 millones de pesos, que se tradujeron en infraestructura, que generó empleos, que se tradujeron en políticas sociales muy dirigidas hacia la montaña y a la Costa Chica de Guerrero, lugares emblemáticos por su pobreza extrema, y esto se tradujo en una reducción importante en este estado, a diferencia de los otros 2 que siempre han formado parte de la lista de los 3 estados más pobres. ¿Qué ha dicho el presidente Peña? Tenemos que cambiar la lógica. Por eso se ha hablado de presentar zonas económicas especiales en estas 3 entidades para desatar un dinamismo económico, generación de empleos y cambiar la lógica de esta condición estructural de muchos años de estas 3 entidades del país. No puede haber 2 Méxicos. No podemos hablar de un México próspero, un México incluyente, un México en paz, si existen 2 Méxicos, y de ahí la prioridad en estas 3 entidades de la República, que sumados a Puebla, y pongo a Puebla porque Puebla en la evaluación de hace 2 años ocupó el 3er lugar, ahora está en el 4, porque lo quiero decir con mucha claridad, contamos todo el tiempo con una colaboración, un trabajo conjunto y una gran coordinación con el gobernador Rafael Moreno Valle, lo que dio muy buenos resultados. Decía yo que esta es una foto 2014. En el 2015 tenemos instrumentos para ver cómo ha cambiado la situación. El propio Coneval mide trimestralmente el índice laboral, la tendencia del índice laboral de la pobreza, y en 2015 cayó. En 2015 este índice muestra una disminución muy importante que nos habla, nos dice que más familias pueden adquirir su canasta alimentaria con su ingreso laboral. Estas son buenas noticias. No es casual esta reducción, y lo ven ustedes en esta gráfica ya en el 2015. Tiene que ver con que en nuestro país hay mayor inversión, hay más empleo, hay más consumo de las familias y se paga menos por servicios como la luz, como la telefonía, para poner algunos ejemplos. Y tiene que ver también con la intervención tanto de la Profeco como de la Comisión Federal de Competencias en momentos en que productos de la canasta alimentaria se han querido incrementar de manera especulativa
y la reacción inmediata ha permitido que estos precios se ajusten de manera inmediata. Así es que en el 2015 ya estamos en otro panorama. A pesar de este entorno económico internacional tan desfavorable, el último índice que lo acaba de dar a conocer apenas hace unos días Coneval, unos 5 días, se mantiene esta tendencia a la baja de la pobreza laboral. Y si comparamos con el índice que también acaba de dar a conocer el PNUD de Desarrollo Humano, que recientemente presentó en 2015, hay una mejoría en este índice del desarrollo humano para nuestro país. ¿Cuál es el gran reto? ¿Dónde nos está creciendo la pobreza? En las zonas urbanas. Esa pobreza invisible se nos cuestionó cuando tomamos en cuenta los primeros 400 municipios de la Cruzada contra el Hambre, el que incorporáramos ciudades. Se nos acusó de estar actuando electoralmente. Se nos dijo que esta incorporación no atendía a criterios de pobreza. Nosotros incorporamos estas ciudades por la evaluación de Coneval, no para intervenir la ciudad completa, sino para intervenir los polígonos de esas ciudades, que si bien representaban el 3, el 4, el 5% de la totalidad de la población, estábamos hablando de que en volumen era algo considerable. Ecatepec, un ejemplo, 3%, 100,000 hombres y mujeres en condición de pobreza. Puebla, vuelvo al gobernador de Puebla, que entendió perfecto que tenía que incidir en Puebla, en sus polígonos, en sus zonas periurbanas que estaban mostrando y estaban justamente generando esta tendencia al alza de la pobreza. Tenemos que seguir trabajando en la pobreza urbana. Es el gran reto, porque hemos construido instrumentos para la pobreza rural y la pobreza indígena, pero no hemos logrado tener el modelo que nos permita ser asertivo en cuanto a la pobreza urbana por sus características. Estamos hablando de que el 71% de la población pobre, de acuerdo a esta última medición de Coneval, está en las ciudades. Que en ciudades mayores o en localidades mayores de 100,000 habitantes tenemos el 49% de esta población, y que en localidades de 15,000 a 99,000 habitantes tenemos el 23%. Y el 55% de la pobreza extrema está en las ciudades. La tenemos en el Distrito Federal, la tenemos en Guadalajara, la tenemos en Monterrey, la tenemos en las grandes metrópolis. Y supone un reto extraordinario, porque es ahí donde tenemos que actuar de manera emergente, porque esta pobreza es la que más fractura el tejido social, la que más polariza, la que genera mayor desigualdad, encono, resentimiento e indignación. Es muy importante que entendamos, y así lo hemos platicado con los gobernadores, que este incremento en las ciudades tiene que ser atendido. Tenemos poblaciones con asentamientos de más de 20, 25 años, que todavía son irregulares, que crecieron a costa de los ejidos, en negociaciones al margen de la regularización o de la ley, y que por ser irregulares no tienen acceso a los servicios, y por ser irregulares no tienen acceso a los programas. Y nosotros, entendiendo que la pobreza extrema
no puede definirse por irregularidad o no irregularidad, hemos reorientado algunos instrumentos de la Secretaría de Desarrollo Social para incidir en esta pobreza urbana. Pongo de manera especial el caso del programa de transferencias monetarias Prospera, que era básicamente rural y que ahora lo estamos en las nuevas incorporaciones y en el crecimiento del programa, destinándolo sobre todo a las ciudades, para mejorar el ingreso de estas familias. Pero ahí tenemos que entrar en una lógica transversal y hemos estado actuando de manera piloto en algunos polígonos, tanto con el programa de prevención de la violencia de la Secretaría de Gobernación, como los programas Hábitat y rescate de espacios públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con FONAPO en materia de vivienda, con CONAVI en materia de vivienda y demás. La evaluación de Coneval ya nos indicaba que la pobreza extrema disminuyó y que las carencias básicamente en el primer decil de la población disminuyeron. Ya nos indicaba que la focalización que habíamos realizado con la Cruzada Nacional contra el Hambre estaba dando resultados. La encuesta panel que realizó Coneval para la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque somos unos convencidos de la evaluación como instrumento para mejorar. La encuesta panel, que representa alrededor de 1 millón de personas, más de 207,000 familias, es una encuesta que nos demostró que el 100% de esas familias que tenían carencia alimentaria bajaron al 42.5%, es decir, disminuyeron su carencia alimentaria en un 57%. Pero no solo eso, esta encuesta panel nos demostró que en absolutamente todos los indicadores las carencias disminuyeron de manera significativa. La carencia en acceso a los servicios de salud, que fue del 23%, calidad y espacios en la vivienda en 18%, servicios básicos en la vivienda 14%, acceso a la seguridad social en 10% y rezago educativo en 6%. Quiere decir que esta población objetivo que Coneval nos dijo, cruzando pobreza extrema y carencia alimentaria, nos permitió más bien definir que eran 7.1 millones de mexicanos, y nos dijo más o menos dónde estaban. No nos dice, porque no está en sus manos, quiénes son, dónde están de manera domiciliaria. Fuimos a un trabajo titánico, recorrimos 14 millones de hogares, levantando una cédula única de información, y construimos un sistema muy potente de focalización que nos permite tener hoy detectados no solamente estos 7 millones de mexicanos y mexicanas, sino más, por nombre, apellido, domicilio, edad, género y por carencia. Sabemos quién tiene que intervenir en cada uno de esos hogares y a partir de qué instrumento, para que al final de la administración del presidente Peña él pueda decir que graduó a estos 7 millones de mexicanos, que eran los más pobres entre los pobres, y que sus carencias sociales fueron abatidas y disminuidas sensiblemente. Y en materia de ingreso, por supuesto, el vínculo de estos que son los más pobres entre los pobres con lo productivo. Nosotros entramos desde el principio diciendo: tenemos que romper el mito de que quienes viven en la condición de mayor pobreza solo pueden vivir de subsidios. Tenemos que despertar sus capacidades productivas. Tenemos que generar las condiciones para que salgan adelante por su propio pie, porque eso es lo que nos demandan, sobre todo las mujeres, que son
en su mayoría beneficiarias de nuestros programas. Eso es lo digno. Eso es lo que construye ciudadanos y ciudadanas que puedan ejercer sus derechos plenos. Y en esa tarea estamos. Desde luego, faltan muchos retos, desde luego hay mucha tarea por hacer, desde luego que estamos hablando todavía de varios años que quedan por tratar de aminorar de manera sensible esta pobreza y disminuir dramáticamente la pobreza extrema de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria Rosario Robles.